¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio y tendremos un programa especial, distinto, una variante, porque tendremos una mesa de análisis entre los colaboradores de este espacio para hablar de los comportamientos inciertos, cómo divagan, cómo se contradicen, no solamente los funcionarios, los políticos, sino los legisladores y hasta los gobernantes. Va a estar interesante, participe, quédese con nosotros. Antes de iniciar esta mesa, vamos directo con el comentario, la reflexión de siempre. Es Beatriz Pajes. Beatriz. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de que el presidente de la República acusó a la senadora Josefina Vázquez Mota de no tener autoridad moral para defender las estancias infantiles, el tema saltó a los primeros espacios de los medios de comunicación. López Obrador ha dicho que no entregará recursos a las organizaciones sociales y civiles que manejan guarderías y estancias infantiles porque ese dinero se entregará de manera directa a los beneficiarios. No precisó quiénes son y dónde están esos beneficiarios. Se acabó la corrupción, dijo el presidente al mencionar que muchas de esas organizaciones civiles desvían recursos y recordó el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El primer mandatario tiene razón al exigir se revisen los programas de guarderías y estancias infantiles, pero al quitarles más de 2,000 millones de pesos, se dejó automáticamente en la indefensión a miles, millones de niños y de niñas pobres, cuyas madres tienen que salir todos los días a trabajar. Ni las guarderías ni las estancias infantiles son un lujo. No llegan a ellas los hijos de familias ricas. Son instituciones que tratan de dar respuesta a un serio problema social, a un problema humano, que afecta tanto a la mujer pobre como al hombre abandonado. Estos espacios evitan que los hijos de madres trabajadoras no estén obligadas a dejar encerrados, amarrados, a cargo de personas poco confiables o en la soledad, a niños y niñas de 2, 3 o 5 años. Pero además la guardería y la estancia infantil es uno de los más importantes derechos conquistados por la mujer. Derecho a la realización personal, al trabajo, a la autonomía económica y a la tranquilidad familiar. Son un acto de justicia para la mujer, pero también y sobre todo para niños y niñas de escasos recursos que pueden recibir desde los primeros años educación y estimulación temprana. Cierto, el programa de estancias infantiles debe revisarse, pero la lucha contra la corrupción no debe ser un argumento para dejar sin este derecho a millones de niños y de niñas pobres que lo necesitan. Hasta aquí mi comentario. Beatriz, muchas gracias, muy buenas noches. El picotazo político, Miguel Ángel López Farías. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La Ciudad de México es como un nervio expuesto, terriblemente sensible a cualquier tipo de fenómeno, sea de la naturaleza, terremotos, o sean sociales como el de la delincuencia. Y más allá, la capital significa una estruendosa caja de resonancia nacional, a la cual pocos políticos la ignoran. Si se da desabasto de gasolina aquí, en la capital, pues no se tardan mucho en comenzar a hacer llegar las pipas, a lo mucho una semana. Si lo mismo ocurre en Guadalajara, con todo cariño para los tapatíos, pues se pueden aguantar hasta 20 días y eso a ver. Nadie niega el peso de la capital, sus enjambres de vidas humanas y todo tipo de fenómenos sociales que se convierten en un mundo entero dentro de otro mundo. De ahí que para quienes gobiernan la exigencia en sus credenciales tiene que ser elevada. Grandes políticos han estado al frente del Distrito Federal antes y ahora de la Ciudad de México. Este cuadro sinóptico sobre lo que la chilangada necesita y merece se coloca en estos tiempos en los cuales se han detectado grietas en la forma de querer hacer gobierno. A Claudia Sheinbaum, pues ella arrancó su plan de gobierno quitando las fotomultas, ahuyentando a los grueros, golpeando a los que colocan arañas, hasta el polémico borrón táctico del Cuerpo de Granaderos que habría que sumarle. Decisiones efectistas de rápido aplauso, pero la curva de aprendizaje no se da igual en todos los que la acompañan. Varios de ellos y ellas, secretarios, secretarias, jefes y jefas, que han llegado con la ola morena y que, lo vamos a decir suavemente, no les ha caído el 20 del cargo que ocupan ni por qué razón están ahí. Uno de los signos más preocupantes no solo es la inexperiencia, sino esos rasgos de prepotencia con la que han arribado. Y esto que estoy mencionando no es nuevo, ni debería sorprendernos. Son muchos los testimonios que hacen referencia del maltrato y de una sobrada prepotencia, arrogancia que se respira en muchas oficinas de gobierno de la Ciudad de México y que poco tiene que ver con ser serios en el trabajo.
Los empleados corridos, los despedidos, han entrado en un viacrucis económico y emocional terrible. Pero para los que se quedaron, la cosa no cambia. Sujetos a acoso laboral, al constante desprecio de jefes y jefas. ¿Lo sabrá Claudia Sheinbaum? ¿Será su indicación? Digo, la jefa de gobierno no puede permitir que sus primeros días al frente se tiñan de esa sangre de rencor y de venganzas. A su administración no le hace bien que se dé uso de la rudeza. Muchos temas, delicados temas, le están creciendo. Veamos la violencia en contra de las mujeres en el metro. Palpemos el silencio de la directora de este sistema. O miremos con detenimiento cómo se continúan los asesinatos en la capital y la escasa ruta de escape que se nos deja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puede hacer la diferencia si se decide por elevar a niveles de estadista o simple administradora de turbas deseosas de venganza. Pues al final del día, quienes pagan las consecuencias somos los ciudadanos, quienes nos tenemos que enfrentar a servidores públicos con un ADN de orcos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y vamos directo al cuarto de guerra. Es Carlos Salomón. Carlos. El Papa iniciará en marzo su 7º año de mandato. A sus 82 años, ha recorrido un largo y sinuoso camino en medio de escándalos de abusos sexuales de muchos sacerdotes y de una reforma a su iglesia que no termina de despegar por una encarnizada lucha interna de los grupos conservadores que no aceptan los cambios propuestos por el Papa. 2019 será el año que marque y determine su legado. La situación en el Vaticano es muy delicada y hay muchos frentes abiertos. La oposición conservadora ha llegado a ser distante con el Papa y apuesta a su fracaso. Por otro lado, el Papa no logró sacar adelante sus 4 reformas anunciadas al inicio de su mandato: las finanzas, la reforma a la curia, la comunicación y la lucha contra los abusos. Lo más relevante ha sido el acercamiento a los pobres y a los migrantes. Es evidente que las estructuras no jalan con él, y esto se refleja en el cambio constante de su propio equipo. Todo esto en medio de una caída de su popularidad y un desmoronamiento de la feligresía especialmente grave entre los jóvenes y en Estados Unidos, donde los casos de pederastía han tenido un gran impacto en la opinión pública. Atrás han quedado los años en que el Papa Francisco encabezó una revolución que atravesó la vida de la Iglesia para presentarse como la Iglesia de los pobres y defensora de los débiles. Es cierto, puso en el primer plano a los pobres, representados hoy principalmente por los migrantes y por los habitantes de las zonas más precarias del mundo, aquellos que son oprimidos por la miseria y los desastres ecológicos. Pero también convocó a aquellos que habían formado una nueva familia, así como las mujeres que pedían perdón por el aborto. Todo hacía sentir que la Iglesia de Francisco había rescatado su origen cristiano y aparentemente los escándalos de la pedofilia y la filtración de documentos parecían quedar en el pasado. Pero a la llegada de las nuevas acusaciones, entre ellas a cardenales cercanos al Papa, volvieron a poner en entredicho los cambios. Este año veremos si los cambios del Papa se lograron o si las fuerzas conservadoras lograrán que el pontificado de Francisco sea el de un cambio interrumpido. La última aduana será la reunión de finales de febrero, donde el Papa ha convocado a los cardenales a discutir el futuro de su iglesia. Francisco encara su 7º año en el momento más delicado del pontificado, con sus grandes reformas embarrancadas y una caída inédita en su popularidad. Carlos, si fracasa Francisco, fracasa la iglesia y sin duda estará condenada a ser un caparazón sin contenido y al servicio de intereses oscuros y del pasado. Por eso hay que pronunciarse, Carlos, a favor del Papa, porque, aún con los problemas existentes, su agenda, Carlos, es la única que puede poner esta vieja institución en los tiempos actuales y al servicio de la gente. Muchas gracias, Carlos. Y vamos ahora sí a iniciar, después de esta pausa, el debate, mesa, polémica, reflexión, intercambio de ideas con nuestros colaboradores. Estará Alejandra Pérez Bernal, Carla Conca, Carla Insunza y Gerardo Flores Ledesma. Volvemos. Esto va en serio.
En alguna ocasión me atreví a comentar que en el sexenio de Vicente Fox, Rubén Aguilar, que era el vocero presidencial, tenía que explicarnos lo que el presidente quiso decir. Pero también he asegurado que ahora el vocero, si es que lo hay, el vocero de la Cuarta Transformación tiene que explicarnos lo que el presidente no quiso decir en diferentes temas. Pero lejos de ello hemos encontrado muchas contradicciones, confusiones de los mismos funcionarios, de los miembros del gabinete, de los políticos, de los legisladores, de los gobernantes, y por ello he invitado a nuestros colaboradores esta noche para platicar sobre el tema desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Carla Conká, Carla Insunza, ¿cómo estás? Carlos, buenas buenas noches. noches al auditorio. Buenas noches. Alejandra Pérez Bernal, Ale, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Gerardo Flores Ledesma. Buenas Carlos, noches. un placer estar aquí con todos tu equipo de colaboradores. Y hemos convidado también, por supuesto, al picotazo político Miguel Ángel López Farías. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar con Carla Insunza, porque hubo un incidente, un fenómeno social en las redes que destapaste, que provocaste y que todavía estamos viendo las consecuencias. Platícanos, Carla, ¿qué ocurrió? Pues sí, la verdad es que nunca imaginé que fuera a tener semejante respuesta. Hago pública una foto donde Fernández Noroña está desayunando en el restaurante El Cardenal y mi único comentario en mi Twitter fue, ¿y la austeridad? Sí pagas un desayuno de un promedio de 500 pesos, pero no pagas un impuesto de un Boeing. Fue lo único que hago y se vuelve completamente viral y fue todo una nota. Él me responde que él siempre ha dicho que él no es austero y que él va a desayunar, a comer y a cenar a donde se le da la gana, perdón. Y pues bueno, se vuelve una confrontación, digamos, ni siquiera mía con él, porque realmente fue de los cuentavientes de Twitter, ¿no? De los usuarios de Twitter en contra de él. La verdad es que la mayoría de los comentarios lo que dicen es, ¿qué onda con tu congruencia, no? O sea, yo creo que muchos, y yo comparto los comentarios que ellos decían es, pues sí puedes ir a comer a donde se te da la gana, pero ¿qué pasa con este gobierno que lo vivimos en la boda que hubo en Puebla hace un par de meses con César Yáñez? ¿Qué pasa con esa filosofía de austeridad a los hechos que ellos están haciendo, ¿no? O al día a día, ¿no? La gente criticaba mucho y decía, pues sí, ¿no? Qué fácil es hablar de un socialismo cuando tú vives como un capitalista, Un imperialista. ¿no? Entonces, a ver, vamos por básicamente partes. Va a ver usted en pantalla el tweet, el mensaje original que envió Carla Conká, en donde hace la exhibición pública del desayuno, en donde en esta mesa participa Gerardo Fernández Noroña, que para muchos es un sitio privilegiado por los costos y la calidad de los alimentos, esto frente a la Alameda del Sur en la Ciudad de México. Ve usted esta imagen. Después de una serie de consecuencias de respuestas, Fernández Noroña bloqueó a Carla Insunza. Vea usted. Y esta tercera imagen que usted va a poder apreciar es el reto formal que Carla Insunza pues le promueve a Fernández Noroña para que conteste en público por qué la incongruencia. Por supuesto, Fernández Noroña nunca contestó. Vea usted. Se llegó a tal grado la incomodidad para este personaje cuando lo exhiben en sus incongruencias, en sus contradicciones, simplemente lo que hacen es borrarle la cuenta. Y ya había pasado en alguna ocasión porque lo encontraron en una sala VIP de un aeropuerto y dijo, si sale gratis. Lo que no dijo Fernández Noroña es que sale gratis cuando acumulas cierto número de millaje que te permite pagar gratis. Yo creo que muchos que también, Pues sí. vamos a poner la imagen de la respuesta que él me da, ahí la pueden ver. Yo creo que mucho es ese descaro, ¿no? Y ya ese reto que están teniendo hacia la sociedad, ¿no? Si analizamos las respuestas que yo tuve en Twitter,
pues básicamente es eso, es el enojo hacia el descaro y hacia la incongruencia que estamos teniendo Y si no, hoy en día. palabras majaderas, obscenas, insultantes, como las de Paco Ignacio Taibo II, que te dijo que te la... y doblada, ¿no? Así ¿Ibas a es. decir algo, Gerardo? No, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal, pues opina igual. O sea, él dice que puede viajar en primera clase porque él tiene millas acumuladas. Entonces, yo creo que hay ya un cambio entre lo que han sido todos estos políticos que no han gobernado y lo que hoy están haciendo, que es gobernar. El problema, Carlos, es que ha sido tan mediática la respuesta de ellos. Hay quienes ya han gobernado, como Sí. Marcelo Ebrard, que Sí. viaja en primera para ir a la ONU. Sí, claro, pero bueno, pues hay de cancilleres a cancilleres y podemos hablar de cancilleres que han sido en la historia de nuestro país importante punto de referencia. Torres Bodet, Santiago Roel, Antonio Carrillo Flores, o sea, puedo decir aquí muchos nombres, Carlos. Y hay mucha diferencia entre pues aquellos secretarios de Relaciones Exteriores, que el propio Genaro Estrada, que fue canciller de Plutarco Elías Calles, si mal no recuerdo, y bueno, es el creador de una doctrina. Y hoy nos estamos desgastando en temas, por ejemplo, estos temas, Carla, son importantes. Yo creo que son muy importantes porque te demuestran la poca tolerancia que tienen los que hoy nos gobiernan contra lo que antes, los que hoy somos oposición o ni siquiera somos oposición, porque hay un desdén. Es una crítica. Hay un de acuerdo? desdén, O sea, pero es que hay un desdén para los periodistas, hay un desdén para los empresarios, hay un desdén para todo lo que signifique gente que tenga riqueza, aunque muchos de ellos son ricos, son millonarios. Hablas del señor Romo, por ejemplo. No, y de Miguel Ángel y de Miguel Torruco, ¿no? También no me puedes venir a hablar de pobreza cuando nunca has vivido en ella. Cuando has vivido en O sea, colonias de muy alto colonias nivel fifís. y, bueno, ¿para qué Fifís. hablamos de quiénes son sus Punto, familiares ¿no? cercanos? ¿no? Yo creo Su que- consuegro. pues por sí. ejemplo. Saludos al señor Slim, por cierto. Y claro, es como cuando pasó el asunto de las ligas con René Bejarano, pues igual se desaparecen del mapa. Cuando no te quieren contestar, no te van a contestar, ¿no? Oye, pero todo va amarrado a una cosa, desemboca en otra, Miguel Ángel. Porque este asunto de Fernández Noroña, este asunto de Marcelo Ebrard, yo recuerdo la convocatoria, la terna que se propuso para el nuevo fiscal de la Nación. Y ahí estaba el señor Bernardo Batis, que ya había sido procurador de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Bernardo Batis pierde la oportunidad de ser fiscal y lo nombran embajador en Roma. ¿Y dónde están los políticos de carrera que tanto exigía la oposición? Es una ofensa para los políticos de carrera, para los diplomáticos. Pero de Bernardo carrera. Batis tiene alguna expresión, alguna experiencia, algún acomodo dentro Mira, del ámbito Carlos, diplomático. Aquí se nos olvida algo. Que la izquierda dejó de existir. La izquierda de Fausto Vallejo, el viejo. Sí. De Berto Castillo. De Berto Castillo, de Gilberto Rincón Gallardo, esos personajes que llenaban De Valentín precisamente. Campa, Valentín gente Campa. que sí. Esa izquierda leía que murió lo que era en la izquierda, pobreza, claro. esa ya no existe. Les quedó la bandera y han usufructuado esta bandera, han explotado muy bien con el discurso de primero los pobres y de este ejercicio de repartir dádivas. Para Porque que Ebrard es exista un- expriista y Batis expanista. Sí, correcto. Y los junta lo mismo, la ambición por el poder. Y la meta es exactamente la misma, no salirse del poder. Entonces, si nosotros quisiéramos entrar a analizar, Carlos, si son efectivamente de izquierda, de entrada nos vamos a topar con pared. No son de No son de izquierda. izquierda. No son de izquierda. Hay que entender que la naturaleza, en este momento, la naturaleza de estos personajes corresponde, una, al deseo desmedido por el poder. Y segunda, y esto hay que tener mucho cuidado, a que no quieren salirse ya del poder. Van a hacer todo lo que esté al alcance legal o ilegal Se cambian de saco, nada y más. se van a cambiar de saco, sea PRI, sea PAN, sea PRD. Van a brincar hacia donde tengan que brincar. Y lo que dice Gerardo es sustantivo. El punto es que no se cansan de verle la cara a la gente. Pero el problema es que la gente no se cansa de no ver. Y esto se convierte en un círculo vicioso terrible. Porque podemos tener a un Gerardo Fernández Noroña desayunando en el Cardenal en un platillo de 500, 700 pesos y la gente no se incomoda con esto, su votante no se incomoda. ¿Por qué? Porque salen con un discurso muy facilón.
Ah, es que yo no soy corrupto, ¿sí? ¿De dónde sacaste el dinero para eso? No importa, de mi salario, de mis ahorros. Le están creyendo absolutamente toda la historia. Pero no es la primera vez. Mira, yo recuerdo hace años, hay que tener la referencia, cuando Martínez de la Roca era delegado político en Tlalpan, sus comidas diarias en la ex hacienda de Tlalpan, invitando casualmente a Claudia Sheinbaum y a Carlos Simas a comer en ese lugar. Borracheras tremendas. Bueno, yo no lo sé, pero las cuentas sí eran sustantivas e incluso el propio gerente de la ex hacienda de Tlalpan me invitaba a ver las cuentas porque decía, están pidiendo los platillos más caros. ¿Por qué? Porque son los más caros. Y Martínez de la Roca, y bueno, pues después fue secretario de Salud en Guerrero, ¿no? Y los vamos a seguir viendo, insisto, detrás de una pila fastuosa de la izquierda, con un discurso de izquierda, primero los pobres, y esta parte es la que más nos debería conmover, lastimar, mover a la reflexión, pero no está sucediendo, lamentablemente. Donde estos políticos de izquierda, ¿sí?, lo último que hacen es sentir, pensar y planear a favor de los pobres. Sí lo hacen en función de algo, administrar la pobreza para que esto no se acabe, porque es la principal fuente de votos. Claro. En el momento que el pobre deje de ser pobre, tenga un poquito de conciencia, no votas por alguien que se siente en el Cardenal a consumir un platillo que no puede comprar cualquier familia mexicana. 500 pesos los les alcanza en la semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto va en serio. Volvemos. La semana pasada, Víctor Valdivia, nuestro invitado, nuestro analista para hablar del tema de Venezuela, nos recordó, entre otras cosas, que el señor López Obrador en campaña había acusado que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México era una cueva de corrupción. Pero más allá, habían señalado que encontraron bidones de gasolina de los guachicoleros ahí almacenados. Ya siendo presidente el señor López Obrador, sale el secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Jiménez Espriu, para decir que no encontraron nada, que no había nada. Y cuando un reportero lo cuestiona, le dice, oiga, pero el señor López Obrador dijo, bueno, pues es que a lo mejor pues como que estaban, pero no estaban, pero como que no eran robados, como que no sabemos si eran de guachicoleros, como que... ¿Qué está pasando, Alejandra? Híjole, pues es un tema... Porque está el tema de Venezuela, el darle la espalda al Acuerdo de Lima, los conflictos con Trump, es decir, hay muchas cosas de contradicción muy fuerte. Exacto, es un tema muy delicado, hay muchas contradicciones, porque de pronto te encuentras con una versión durante las elecciones, y cuando llega a la presidencia, esas declaraciones no existieron, aunque estén ahí, aunque se las pasen y les digan, aquí está. Voy a bajar la gasolina. Exacto, ¿no? Y resulta que ya no existe, o hay una falta de memoria, o se está acomodando al momento, a la situación, a la conveniencia, ¿no? Cuando estoy con los empresarios digo una cosa, y cuando estoy frente al pueblo sabio, digo otra cosa. Bueno, lo han dicho. López Obrador es sin duda una persona camaleónica. O sea, depende a quién tiene enfrente. Hay que ser honestos. Como orador es bastante bueno y le sabe llegar a la persona a la que tiene enfrente. Yo creo que aquí básicamente, hablamos un poco de la doble cara. Yo creo que eso siempre lo hemos vivido, esos excesos en los gobernantes. La verdad es que, vaya, no es de este gobierno, ha sido de todos. Pero no era tan abierto, Carla. No, Por yo ejemplo, creo que sí. el asunto de nombrar era más descarado la forma en la que vivían. Es más, yo te puedo decir que las arcas, las grandes arcas, las robaron gobiernos pasados, ¿no? Y era un descaro total, y entonces, pues bueno, a ti te tocó una vez, ¿no?, exhibir a los hijos de un presidente que andaban en Ferrari, ¿no? Sí, pero ellos no decían que no lo iban a hacer o que no lo hacían. Pero es que justo es a lo que quiero llegar. Yo creo que aquí el problema no es tanto, o sea, la gente no está enojada por cómo se gasta el dinero o por los excesos que puede llegar a tener. Está harto de esa parte, sí, y quizá fue uno de los motivadores que gracias a la corrupción es que tenían el modo de vida que tenían los gobernantes pasados. Pero yo creo que ahorita lo que está empezando a enojar a la sociedad es la incongruencia en cuanto a que ves a un presidente que no va a grandes congresos o a grandes eventos
porque no viaja en el avión que ya teníamos como nuestro avión presidencial, que quiere viajar en línea turística, ¿no? En Sí, clase una línea turística. comercial Exacto, en y una no- comercial. no lo van a subir. Cuando parte de su gente más cercana tiene una boda con, ¿qué? 1 millón de rosas habían puesto y no sé cuánto Sí, costó sí, la boda, fueron cantidades exorbitantes y otros comiendo en grandes restaurantes. Yo creo que ahorita lo que le está pasando a este gobierno es justo eso, es el que su líder está con un speech diario cada mañana, ¿no? Saliendo con su camisita y su chamarra muy casual, cuando su gente está demostrando algo completamente diferente. Y en los asuntos realmente importantes que son estos congresos donde México debería estar, lo platicaba el programa pasado también, el invitado, ¿no? En Davos, que hubo una... Es un foro internacional al que Exactamente. asisten 4,000, los 4,000 más grandes empresarios del mundo. Nada más. Y México no tuvo presencia, ¿no? Cuando normalmente era algo que Fue una nosotros subsecretaria a tendríamos. representar que no sabe de Entonces yo tema. creo que hay Además, que es empezar el- a analizar y valorar qué es lo importante. Es el No es el acomodo desayuno, de las es palabras. las cosas. Mira, dice Alejandra que a lo mejor se nos olvida, pero también es el acomodo y la manipulación de las ideas y de las palabras. Tú sabes mucho del tema, Miguel Ángel, pero cuando lo que te iba a decir, el descaro de las grandes contradicciones es que por 18 años estuvieron golpeando un sistema que les tiró, a un sistema político que les tiró un sistema de tecnología para perder las elecciones. Y se llama Manuel Bartlett. Y ahora Manuel Bartlett es director de CFE. A ese tipo de contradicciones me refiero, no a que si andaban en Ferraris o no. Es la posición que guardan en ese sentido. Pero además, cuando Andrés Manuel López Obrador, muy reciente a su problema cardíaco, intentó cerrar el Senado de la República en protesta por la reforma energética, le dijeron, es que usted no puede hacer plantones en la calle. Dijo, no son plantones, son cercos. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Sí. se le reclamó que incrementó el predial y dijo, no es incremento, es actualización. Y ahora con el problema de la gasolina dice, no es gasolinazo. Y no hay es una desabasto. redistribución de impuestos. Entonces tú Yo creo que te cambian caes el en una switch, ¿no? manipulación muy grave. Yo creo que cambian el switch. O sea, si sabemos quién es Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, quién es Barbosa, quién es el propio Ebrard, quién es Manuel Bartlett que has mencionado, todos fueron priistas y todos saben cuál es la escuela. Bueno, Marcelo Ahora, Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y fue comisionado para la paz en Chiapas y ahora el STLN ya le lleva 2 mensajes a López Obrador diciendo, por aquí, tu tren no pasa. Bueno, ya todos sabemos que Morena está hecho de gatos revolcados. O sea, Sí, pero pues es creo que que además también es te gente estás grande. enfrentando, exacto, te estás enfrentando a un pueblo que quizá no tiene memoria. No, sí la tenemos. Sí se tiene. Hay dos- Yo creo que Sí se muchos de tiene. los que Pero votaron no la tenemos puedes más tener. ADN priista que memoria. Y no quiero decir que esto sea malo. No lo sino sé, creo la que- escuela, perdón, pero la escuela política en México está hecha con este molde. O sea, Pero es que es muy hábil, como decía no, Carla. no nos está chocando la idea o el discurso de un Andrés Manuel porque en el fondo nos A gusta ver, escuchar eso. A ver, No. hay varios temas aquí, por ejemplo, que como dice Alex, sí se nos han olvidado. Por ejemplo, ya nadie habla del aeropuerto y su costo. 100,000 millones. Acaban de liquidar 10 empresas, faltan 480. Sí, Gerardo, pero eso es a nivel cúpula. No importa, el switch lo cambias. Te meten otro switch de las pipas. Ya se Tú nos pregúntale olvidó. a la gente que se transporta en el servicio público. Aquí en el esto- Estado de México, las no- filas no les- para las No gasolinas. les importa. Son 14 Pero estados. ellos justamente A ver, es los les que importa. ya no les gustó el discurso priista. Y correcto. Porque Y hay justamente 30 fue millones de ese personas que cambio. votaron por Andrés Manuel. Claro, pero ojo, ¿Por qué? uno, votaron jóvenes, muchos fueron jóvenes, que quizá no es que no tengamos memoria, sino que no tenemos la base porque no vivimos muchas de esas Exacto, la cosas. experiencia. Y entonces nos toca vivir en la parte donde tenemos que votar, donde tenemos el coletazo de estos 70 años de PRI que ya nos vino a afectar de una forma directa. Entonces, ojo, fue discursos de separación, discursos de Mesías, ¿no? Donde yo te voy a ayudar, donde yo te voy a dar la dádiva a ese gobierno paternalista, ¿no? Justamente que llega a salvar un poco. Pues sí, y lleva 3 a final de programas. cuentas, pues los que ya votaron por él, que quizá eran, estoy hablando de una generación de 45 en adelante, pues sabían que todos son gatos revolcados, También- pero
con un speech diferente. También, tú hablas de que los jóvenes votaron por Morena, Fue de pero las también hay mayorías. que tomar en cuenta las nuevas tecnologías. Hubo mucha influencia a través de redes sociales, Claro. Pero no- donde a los chavos iban dirigidos todos estos mensajes y los chavos, pues a lo mejor no tienen, como tú lo decías, esa experiencia y no sabemos mucho de historia, no se remontaron. Pero de los 30 millones, Ale, de los 30 millones de votos, no todos fueron de jóvenes. No, ya- claro, No, hay pero 8 vaya, millones de divide, adultos, ¿no? una La gente- mayoría ¿Te sí es gustan joven. 5 millones, 7 millones de jóvenes de recién ingreso al padrón electoral que votaron por él? Es el por voto- esas características. es el voto que van en a este cooptar. momento, por eso está pues, el tema de los ninis, en fin. Pero más allá, o sea, mencionabas, Carla, algo muy interesante. La gente se está molestando. ¿Sabes cuál es el problema? Que los índices de aprobación del presidente no han bajado. Pero Y eso lleva es un 2 meses, fenómeno. a ver, lleva 2 meses. Lo que sea. Y yo te aseguro que, Lo que las sea. cosas van a ir empezando a empantanarse. No tengo una bola de cristal como para saber si van a empantanarse o no. A ver, llevamos el 3,000 fenómeno muertos. es mucho más Llevamos soft- 3,000 mucho muertos. más interesante. Llevamos una gobernadora, un empresario opositor, 2 alcaldes, un senador, por qué todos eso a la muertos gente no por le está violencia o pegando? no. 14 estados Hay que afectados, preguntarnos. paralizados porque no hay abasto de gasolina. Llevamos un foro internacional al que ninguneamos, 4,000 líderes, incluyendo 200 jefes de Estado, a los que nos valió un soberano cacahuate si están o no están. Tenemos, Tú súbete con tenemos ese 40. discurso. Pérdidas Sí, también, Súbete con ese pérdidas discurso Tenemos al 40. sistema de transporte colectivo. No, tenemos 40. Y diles eso, va a haber... Yo la he gente- la oído gente no al te lo va a Juanito, cachar. a ese que le quitaron la delegación, Rafael Acosta, decir Juanito. babosada y media y una gran cantidad de groserías y nadie se atreve a decirle nada en contra de López Bueno, Obrador. es Juanito. Y tenemos 40 aeronaves del Estado Mayor Presidencial y vehículos blindados que va a haber un tianguis en el Sí, en en el otra Zócalo final de situación, capitalino. en otra cuentas- situación tendría que ser un desastre. Sí, pero Pero ¿por aquí qué no? está haciendo lo inverso. De hecho, Y nos Sí, lo sí, porque platicamos. llama la No, y nos importa a Nicolás Maduro y defenderlo en un asunto que no nos debe de No, pero importar. es que yo no y digo- cuando bajen los helicópteros como a Manuel Pero tú Noriega y eres se un lo lleven extraordinario Pero es que analista y detenido. estás planteándolo muy bien. El No, problema es que o sea, hay te 30 quitan el millones switch, de te gente ponen que otro. le... Bueno, Sí, hay pero que al final de preguntar. cuentas, Ya se nos el que olvidaron cambiaron las- fue no, ese ya se nos olvidaron Vamos las a hacer, pipas. ¿Por qué opera? vamos a hacer una pausa. Ya se nos Vamos a olvidaron hacer una las pausa, pero a mí me pipas. parece muy delicado que son de la lo que esposa. dice Después de lo de Carla. la gas, A ver, subió Carla. 83% su aceptación. Eso lo veremos antes de que se nos estalle la crisis. Perdón, señor Vamos a hacer una presidente. pausa y me parece muy delicado la aseveración que hace Carla en el sentido de que los jóvenes salieron a votar por la inexperiencia que tenían en asuntos relevantes que había ocurrido en la nación. Perdón, pero muchos de los jóvenes que votaron están a nivel licenciatura y doctorado. Y si justificamos la falta de experiencia por falta de leer, me parece muy grave. ¿eh? Sí. Los jóvenes quienes más deben de tener decisión por información son ellos. Y decir Lo que pues, porque analizamos no en el tenían siguiente bloque. experiencia, Pero es que una pues entonces cosa es que tú no saben sepas quién la es historia. Luis Echeverría. No, Por es eso que salen no en lo las calles en el sepas. 68 porque los manipulan por un Twitter. Esto va en serio, volvemos. Bueno, durante esta pausa, breve pausa, tocaron aquí también el tema del huachicoleo, porque de acuerdo a las cifras o información que tiene Miguel Ángel López Farías, la aceptación del presidente López Obrador no ha disminuido. Pero también hay consideración en el análisis de qué es lo que se pregunta. Yo te pregunto directamente, como si esto fuera una encuesta, no una consulta pública, una encuesta. ¿Estás en contra de luchar contra la corrupción y acabar con el huachicoleo? No, bueno, pues esa pregunta está manipulada. No me contestes A eso. ver, ¿Estás en contra, sí o no? O Estoy sea, en contra. ¿Estás en contra del huachicoleo? Estoy en contra. ¿Estás en contra del huachicoleo? Sí. ¿Estás en contra del huachicoleo? ¿Estás en contra del huachicoleo? Totalmente. ¿No ha bajado la aceptación del señor López Obrador? Bueno. ¿Él es lo que dices? A ver, yo te preguntaría, ¿estás de acuerdo en que Enrique Peña Nieto le hayan echado la culpa de 43 muertos en Ayotzinapa y aquí no le están echando la culpa al presidente de 114 en el estallido del ducto en Hidalgo porque no actuó nadie? Y Es los una muertos pregunta en muy larga, Tamaulipas es una también. pregunta muy ¿Cómo? larga. Es una pregunta muy larga. Pero es válida. Sí, es sí, lo sí, mismo. sí, 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 es sí, lo sí. mismo. Yo te puedo manipular una encuesta y si digo que el señor Maduro tiene el 80% de aceptación en Venezuela, pues a lo mejor lo van a De toda creer Venezuela no es México. los AMLovers. Y a lo mejor Vladimir Putin, que tiene el control absoluto de su Lo que país, pasa, mi querido Gerardo, te va a es que creo que estamos perdiendo el punto de qué es lo que sostiene o mueve o hace que un presidente en este momento, a 2 meses, esté donde esté.
Son 60 días. Y que es el enorme descontento de muchos mexicanos, que le están permitiendo A ver, muchas cosas. que aparte fue un pregúntale voto a de los odio. desempleados, ¿eh? En ese momento ya tenemos un Pregúntale foco a los rojo. desempleados si está de acuerdo con la economía que está impulsando el nuevo A gobierno. ver, A ver Ahí cómo tenemos- sale la ahí encuesta. tenemos ¿O no, un Carla? foco Pero rojo. es que, a ver, contestando lo que tú dijiste antes de irnos a corte, es muy importante no confundir la experiencia con tu conocimiento académico. Tú puedes ser una persona muy leída, ¿no? Con mucho conocimiento, pero no es lo mismo a que quizá tú hayas podido haber vivido un 68 o hayas podido haber vivido el sexenio de otro presidente. A ver, Carla, O que, no, escúchame. yo te puedo decir algo. Salimos a hacer una encuesta entre los jóvenes que hoy, el 2 de octubre, salen y no saben qué es el 68. Eso es cierto. No saben Eso es quiénes cierto, eran los eso es funcionarios, cierto. no saben cuál fue el origen de ese movimiento, no saben qué ocurría en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Cuba, en ese momento. Pero sí salen a gritar, Díaz Ordaz asesino, muere el PRI. Pues sí. Bueno, a ver, a lo que yo voy con esto... ¿Leen o no leen? Lo que yo voy con esto, que es que son cosas completamente diferentes. A ver, cuando tú mueves masas, eso es una cosa, pero de los jóvenes... ¿Y qué movió López Obrador? Por eso, está moviendo masas, pero lo que estamos hablando en este caso es, hay muchas cosas que si no las viviste, hay muchos nombres, por ejemplo, que pueden ahorita decir en la mesa, que quizá yo no voy a tener ni idea, y muchos de los jóvenes que nos están viendo tampoco van a tener la idea de ese rol tan importante que pudo haber tenido esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vivimos, porque no fue un día a día. Carla, Y este país entonces- vive de la Revolución Mexicana y no la vivimos. Este país sustenta Carlos. su sistema político en la Revolución Mexicana y no lo vivimos. Pero sabemos opinar de la Revolución Mexicana. Y eso nos permite votar o no por un sistema, ¿o no? Justo el sistema que ya no querían. A ver, cuando tú llegas y cuando tienes la parte del criterio donde tu historia, cuando tú hiciste tu análisis y lo que tú estás viviendo no te conviene y entonces tienes tu historia detrás, que es la que estudiaste y la poca que viviste, porque a ver, de conocimiento político, una persona de 28 años, por ejemplo, en mi caso, ponle tú que empiezas a darte cuenta de las cosas, 15, 16 años que te empiezas a meter a las noticias, empiezas a ver otra ¿Por qué los perspectiva. jóvenes votaron por Bartlett? No, a ver, déjame ¿Por qué terminar los de jóvenes hablar. votaron por Bartlett? Déjame terminar de hablar. Llevas 10 años donde la política entra en tu vida y entonces es completamente diferente porque estás viendo un panorama diferente. Porque entonces lo que tú estás buscando es algo que quiere cambiarte. El discurso de los jóvenes, y ojo, estamos hablando, por ejemplo, de un Gibran, este chavo que ha movido, es un politólogo, el que tuvo este debate con Denise Dresser, ahí se hizo muy famoso. Sí, pero y tú es- lo ves, por eso. Es un discurso momentáneo, mediático, no Es deja que no nada es para la ese el punto. posteridad, El o sea, punto es de lo que perdón, estás viviendo ahorita, que ya no te conviene, que ya no quieres, y es ese voto de castigo. Eso es lo que el joven hizo. Fue Sí, un sí, voto hay de un voto castigo. de castigo, pero sin profundidad, Carla. Y sin conocimiento histórico, Puede lamentablemente. ser, claro. Sí, hay una coyuntura aquí muy interesante, porque por una parte, un sector de la población se fastidió de lo que estaba viviendo día a día y de los ecos locales. Esto es, qué se decía en la casa, qué se decía en el trabajo, en el transporte público, y ya sabemos los memes y sabemos toda esta historia. Y por otra parte, el desconocimiento de la historia nos llevó a algo que es peligrosísimo para cualquier nación, repetir los mismos errores. Exacto. Y estamos en vías de. ¿Por qué? Porque estamos viendo una corriente y esto no es privativo de Que es México. cíclico, aparte, ¿eh? Es cíclico, pero además no es privativo de México. Este fenómeno del regreso a las falsas izquierdas es mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un sector, los jóvenes, los millennials, que optaron por esa vía. ¿Pero por qué? Porque hubo inmediatez y no profundidad, y me refiero a redes sociales. Cuando se acabe eso, se acabará la ignorancia, porque en serio, Además, también es una está- respuesta del día a Pero día. tienen rápida. que experimentarlo, Gerardo. Y estamos Como se hablando... experimentó nuestra generación y generaciones anteriores, perdón. No te preocupes. Estamos hablando de la aceptación y de cómo no han caído los niveles. Quiero regresar a ese punto. ¿Por qué no han caído los niveles? Porque solamente se tocan uno o dos temas de toda la problemática que tenemos en México. Claro. La problemática en México no solamente son los guachicoleros. Totalmente No de se ha acuerdo. hablado de la inseguridad. No se ha hablado de que sí, la falta de gasolina ha ocasionado incremento en algunas gasolineras. Tú ves, y no es el mismo costo. En precios de productos y servicios. Exacto, los costos en precios y productos. Desabasto en algunas partes. Nosotros estamos en la Ciudad de México y en los alrededores y no sufrimos todavía o no sufrimos tan fuerte el impacto de la falta de gasolina.
Pero si tú volteas a Guadalajara, a Guanajuato. a Guanajuato, a Jalisco, a Morelia, a Michoacán, Aguascalientes. todavía se está viviendo de manera muy profunda el desabasto. Y esto les está ocasionando ya problemas en la economía, en el traslado de mercancías, en el desempeño de empresas que tienen que mover sus ¿Y productos. qué dices de los trenes paralizados? 1,000 millones de pesos diarios de pérdidas. Exacto, y eso... Uy, que no hubiera sido en el régimen de Peña. Porque Ya se hubieran acabado, no se lo acabaron con los 43, acá hay 114 muertos. Pero ¿sabes cuál es el discurso Y no pasó en este nada, caso? no hay Es el único culpables. que se ha atrevido a combatirlo de esta manera. Ojo, no, No, estoy diciendo que sea David lo correcto, Calderón no. inició su guerra con los narcos claro. y costó 25,000 muertos. Pero es que, y lo hemos analizado en otros programas de Lo en que serio, pasa es que a lo lo mejor que no- tienes que ver, y que tú lo dijiste No, muy no bien, te- es cambiar el chip. No tenía ¿Cómo un han manejo de cambiado el redes como chip? los que tienen, es porque se nos olvidan las cosas, el día a día, te digo. O sea, ya se nos olvidó que hubo un negocio con pipas de 700 millones de pesos, de dólares, y que fue una adjudicación directa. Ya se nos olvidó que hay una refinería en Dos Bocas, Tabasco, que fue asignación directa. Ya se El nos olvidó aeropuerto. que un Tren Maya es asignación directa y nos va a costar 150,000 millones de pesos. Pero es que este Ya es se un nos gobierno olvidó corrupto, que llevamos Gerardo. más de 100,000 millones de costos del nuevo aeropuerto que cancelaron, más los 100,000 millones que nos va a costar Santa Lucía. Ya se nos olvidó que 100,000 millones nos ha costado el IVA y el impuesto sobre la renta que va a reducir en la frontera norte. Ya se nos olvidó que 100,000 millones cuesta el asunto de las tasas de interés, las comisiones que le pegó a la bolsa. O sea, ese tipo de cosas nos van a costar. Jerry, pero Y cuando se nos acaba de acaben las decir muy redes, bien Miguel todos Ángel. los días. Tú lo entiendes perfectamente bien No. y es algo que tú analizas y que algo que en tu día a día por tu trabajo está. Pero lo que ustedes, o bueno, lo que yo creo Porque que no puedes, quizá no puedes compartes un competir poco con mi idea. no puedes competir es, con esa maquinaria que tiene, no sé cuánta gente tenga en Jerry, redes sociales. el discurso de la gente antes de votar era, pues sí, igual y me roba pero ya que robe uno diferente. O él me puede ayudar. Pero son los o él, mismos. No, es que no, te das son los cuenta, mismos. Pero una son cosa la es el gente- robo con ignorancia y otra cosa Jerry, el robo la gente sin que ignorancia. ¿no? que votó en contra del aeropuerto de Texcoco, había gente que votó en contra porque yo no viajo. A mí, ¿qué más me da? Entiende que desgraciadamente somos un país donde la mayoría son pobres. Y los pobres no entienden y de si- 10,000 millones de no, dólares que y nos si cuesta viajo esto. en business class es porque tengo puntos acumulados. Pero ellos no ¿Cuál es el saben que problema? para tener millas acumuladas es porque tuviste que usar tu tarjeta con una X cantidad de No, dinero no. para que cada X cantidad de dinero te diera una milla. Y un O sea, desayuno en el Cardenal significa hasta una reivindicación de la clase Sí, obrera pero, digo, en uno de nuestros A ver, agremiados. pero no uno me de han nuestros contestado, yo sigo preguntando es lo mismo. completamente O sea, el diferente. discurso durante 18 años, ahí están los jóvenes, fue de corrupción. Fue de no me dejaron llegar al poder. ¿Quién fue? Manuel Bartlett. ¿Quién tiró el sistema? Manuel Bartlett. ¿Quién mató a Manuel Bartlett? ¿Quién? Manuel Bartlett. ¿Ahora votamos por Manuel Bartlett? No, oye, Digo, ese- pregunto. ¿Iba en el es- paquete? Hoy es director Digo, de iba la en el comisión. paquete. ¿Iba en el paquete? Bueno, pero ¿quién lo propuso? ¿Por quién votas? Por una corriente que lo propone para llevarlo a esa Porque instancia. lo eligió Andrés Manuel, entonces se le perdona la Entonces, llegada. yo dices. pregunto por qué ese fenómeno. No lo sé, yo no voté por él, pero bueno, pues es el No, otro se nota que asunto. El votaste. problema es ese, ¿no? El problema es ese. El problema es la Y mira, ignorancia y ahí que no traemos. podemos decir que es la No, inexperiencia porque no lo vivimos. no puedes... O sea, los jóvenes no saben quién es Manuel Bartlett. Qué grave, ¿eh? Y si no saben y votaron por esa corriente que lo dio al poder, peor. Bueno, Peor. a ver, Salinas nos da una de las peores crisis, la del 94. ¿Estamos de acuerdo? No, ese fue Cedillo por haber puesto un secretario ve. de Hacienda que ni siquiera lo conocían en Washington. Es como el director Carlos de Pemex Salinas ahorita está que pide su considerado como renuncia. uno de los mejores presidentes no, porque al él sí, principio él sí. fue buen presidente, pero después nos deja una crisis y un coletazo horrible. ¿Estamos Él de acuerdo? no propició Y la entonces, devaluación, a ya ver, se había ido. No. No, es el que llega, el que tiene que Sí. atender los asuntos. No, Discúlpame. sí, pero a ver, No, Cedillo no. fue un genio. Pudo mantener la genio? economía por 3 No, años no. y él lo hizo bastante bien porque le dejaron el país en Todavía no alfileres, terminamos de Jerry. pagar su deuda. Su FOBAPROA lo vamos a pagar hasta el 2040 todavía. Jerry, hay eso que fue lo pagar. que dejó Salinas. No. Bueno, a ver, vamos a ponerlos ¿sabes cuál en fue el grupos? error de A ver. Cedillo? Poner un secretario de Hacienda que sabía de comercio nada más. Vamos Tú a no puedes ponerlo por poner a un grupos. director de Pemex como el que tiene ahora Andrés Manuel y que va a Washington, le dicen mejor renuncie porque no sabe nada de petróleo. Perdón, el asunto es que lleva 2 meses el señor presidente y son pocos días para tantos errores. Muy bien.
Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti, A ver Carlos. cuándo lo volvemos a intentar. Alejandra, Sí, buenas gracias. noches. Por eso Carla no con nos K. invitan. Buenas noches al auditorio, buenas noches, compañeros. Miguel Ángel López Farías. Querido Carlos, muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Soy Carlos Ramos Padilla. Gracias por su cariño, su cercanía y su tolerancia. Que tenga usted la mejor de todas las noches y esto recuerde, va en serio.